¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz. Soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. Y en nombre de todos los compañeros que integramos esta empresa, queremos darte la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinar, donde vamos a hablar del tema del ajuste anual del 2021. Lo que vamos a hacer es dividir esta sesión en tres partes. En la primera vamos a hablar de algunos aspectos teóricos con respecto al ajuste anual. Vamos a tocar algunos temas de qué va a pasar con las empresas que tuvieron insourcing, los fundamentos del ajuste anual, qué es lo que necesito considerar para realizar el ajuste anual en OpenHR. En fin, algunos aspectos teóricos relacionados con toda esta práctica. En la segunda parte, Jorge González nos va a ayudar realizando el proceso de ajuste anual en el sistema de nómina de OpenHR versión 10. Y por último, en la tercera vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, donde vamos a leer las preguntas que ustedes vayan realizando en el apartado correspondiente. Las vamos a ir contestando durante el transcurso de este webinar, pero al final de todas maneras vamos a recapitularlas para que no quede ninguna duda sobre este proceso. Bien, pues vamos a empezar propiamente con lo que es el ajuste anual. Y el ajuste anual de impuestos es una obligación que la tenemos fundamentada en los artículos 97 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hay que considerar esto que va a ser muy importante cuando hablemos de temas de insourcing, que la única legislación que contempla lo que es propiamente el cálculo anual es el impuesto sobre la renta. Ninguna otra ley como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, habla sobre este tópico. Solamente está contemplado en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Donde nos dice que tratándose de los ingresos por salarios, los salarios que obtenga el personal que está sujeto a una relación laboral, los patrones van a tener la obligación de retener y enterar un impuesto mensual. Este impuesto mensual que se calcula y se entera al SAT cada día 17 a más tardar, va a tener el carácter de pago provisional a cuenta de un impuesto anual. Es decir, todos los pagos que se van realizando a cuenta del trabajador, a final de cuentas el SAT lo va a considerar como parte de un impuesto anual que se le debe retener al empleado. Por lo tanto, existe la obligación de realizar ese cálculo anual. Y ese cálculo anual lo puede realizar el patrón o el trabajador. Si lo realiza el trabajador, va a ser a través de su declaración anual de impuestos, la cual se tiene que presentar pues a más tardar el 30 de abril del siguiente ejercicio. Si la realiza el patrón, pues esto lo va a realizar dentro de un proceso de ajuste anual y las diferencias las tiene que enterar en febrero del siguiente año. Entonces, ¿cuándo es cuando el patrón queda obligado de efectuar este cálculo? Tenemos algunas consideraciones que habla la ley del impuesto sobre la renta, que el patrón siempre va a estar obligado a realizar este cálculo, salvo cuando el trabajador se encuentre en alguno de los cuatro siguientes supuestos. Primeramente, que el trabajador inició la prestación de los servicios después del 1 de enero. Es decir, si tengo un trabajador que inició el 2 de febrero, ya estamos hablando de que él entró después del 1 de enero. Si entró el 10 de enero, entró también o empezó a prestar sus servicios después del 1 de enero. Por lo tanto, no hay una obligación de efectuar el ajuste anual a estos trabajadores. También si el trabajador se da de baja y deja de prestar sus servicios antes del 1 de diciembre, tampoco tengo la obligación de efectuar el ajuste anual. De igual manera, si el trabajador me comunica por escrito que él va a presentar su declaración anual, por lo tanto no desea que se le haga el ajuste, tampoco se le hace ajuste anual y el trabajador tiene como plazo presentar este aviso a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio. Y por último, cuando los ingresos totales del trabajador, es decir, hablamos de gravables, hablamos de exentos, hablamos de previsión social, cuando todos esos ingresos del trabajador hayan superado la cantidad de 400,000 pesos.
Es cuando entonces el trabajador está obligado a presentar su declaración anual de impuestos. Ya una vez que se tiene o se hace el cálculo del ajuste anual, se pueden dar dos casos. Uno, que el trabajador tenga un impuesto a cargo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues se debe retener ese impuesto y enterarlo a más tardar en febrero del siguiente año. Y puede ser que el trabajador tenga un saldo a favor. En este caso, se puede empezar a compensar con el impuesto retenido en el mes de diciembre y con el siguiente impuesto retenido hasta el siguiente ejercicio. Es decir, tendría todo el 2022 para compensar un saldo que haya resultado a favor del empleado en el 2021. Esos son los dos casos que se pueden dar en el ajuste anual. ¿Cuándo debo de realizar ese ajuste anual? Propiamente no hay un plazo donde la ley del impuesto sobre la renta señale que se debe de realizar en alguna fecha en específica. Sin embargo, me pide que yo entere las diferencias a cargo del trabajador a más tardar el 17 de febrero. Y los saldos a favor que pueda tener el trabajador me da la opción de que los pueda empezar a compensar a partir del mes de diciembre. Por lo tanto, se infiere que este ajuste anual yo lo puedo empezar a realizar en mis nóminas del mes de diciembre. En estas nóminas del mes de diciembre tenemos un pago especial que es propiamente el aguinaldo, que es donde la mayoría de las empresas estiman hacer una proyección del ajuste anual para saber si el trabajador va a tener una diferencia de impuestos a cargo o a favor y tratar de ajustarlas de tal manera que los siguientes pagos de las nóminas ordinarias puedan salir prácticamente sin diferencia, sabiendo que si el trabajador tuvo una diferencia a cargo, pues ya retuve el impuesto correspondiente en el pago del aguinaldo. Por eso se recomienda o empezar a hacer precisamente este ajuste en el mes de diciembre. Sabemos que en el mes de diciembre el trabajador recibe nóminas especiales, como puede ser una nómina de bono anual, como es la nómina de aguinaldo, en ocasiones la devolución de su fondo de ahorro. Entonces el trabajador puede tener una mayor capacidad para cubrir las diferencias a cargo, si es que existiesen esas diferencias a cargo, y además va a empezar el siguiente ejercicio 2022 sin ninguna deuda. Por lo tanto, pues sí se recomienda que el ajuste anual se realice pues en el 2021. ¿Cuál es ese procedimiento para realizar el ajuste anual? Primeramente, vamos a tener los ingresos totales percibidos en el año calendario por el empleado. A esto le vamos a restar los ingresos exentos del ejercicio y nos va a dar una base gravable. Esa base gravable es la que a la que le vamos a aplicar la tarifa del impuesto de impuestos del artículo 152. Recordemos que para este año se publicó una nueva tarifa el 11 de enero del 2021. Por lo tanto, debemos de actualizar esta tarifa en nuestro sistema de nómina, en el OpenHR. Una vez que le aplico esta tarifa, me da un impuesto anual según mi tabla de impuestos anuales. A esto le voy a restar el subsidio neto que se le haya calculado al empleado durante el transcurso del ejercicio. Sabemos que a partir del año anterior, el sistema y el SAT me permiten realizar el ajuste mensual de subsidio. Por lo tanto, el subsidio que le voy a restar al impuesto anual es el subsidio ya real que se le aplicó al trabajador, el subsidio ajustado. Esto me va a dar un impuesto anual, restando el impuesto anual menos el subsidio. Me va a dar el impuesto anual. Si el subsidio al empleo calculado es mayor al impuesto según tablas, el resultado es cero. Es decir, este resultado no se puede ir a negativo. Y una vez que tenga el impuesto anual,
que como comentamos, ahí nunca se puede ir a negativo, le vamos a restar el impuesto retenido en el ejercicio. Y esto me va a dar el impuesto a cargo o el saldo a favor que tenga el empleado. Ese es el procedimiento que se debe de seguir para realizar el ajuste anual de impuestos. Y como comentamos, ¿qué vamos a hacer con las diferencias? Las diferencias a cargo se deben de enterar a más tardar en el mes de febrero del siguiente año calendario de que se trate. Entonces, ahí yo tengo que saber cuáles son el impuesto a cargo por ajuste anual que tuve en el ejercicio. Y las diferencias a favor, como comentamos, puedo empezar a compensarlas contra la retención del mes de diciembre. Es decir, contra el impuesto que le haya retenido al trabajador en esas nóminas o en las nóminas sucesivas hasta el siguiente año calendario. Tendría, como comentamos, todo 2022 para compensar una diferencia a favor. Aquí es importante mencionar que no se trata de una devolución como tal, es decir, yo no puedo devolverle más de lo que le estoy reteniendo al trabajador, porque en teoría yo ya no cuento con ese dinero como empresa. Se supone que yo lo voy enterando al SAT cada mes, entonces no puedo devolverle algo con lo que la empresa no cuenta. Por lo tanto, no se trata propiamente de una devolución, sino de una compensación de impuestos. Y bueno, ¿cuáles son las claves para realizar el timbrado de nuestros recibos CFDI derivado de este ajuste anual? Eso va a depender mucho del proceso donde realizamos este ajuste anual. Primeramente, si lo realizo en el aguinaldo con una proyección anual, mi diferencia a cargo la voy a considerar en el concepto de 002, que es propiamente el impuesto retenido. Si me diera saldo a favor, en este caso se recomienda que todavía no se aplique porque se trata de una estimación de ajuste. Todavía no cuento con los ingresos reales del trabajador. Estamos haciendo una proyección suponiendo que el trabajador va a recibir dos semanas de sueldo más, o a lo mejor no va a tener faltas, no va a tener incapacidades, ya no va a tener ninguna percepción adicional, pero muchas veces no ocurre así en la práctica. Por lo tanto, se recomienda que si estás haciendo el aguinaldo y no es tu última nómina y estás aplicando una proyección anual, todavía no le apliques un ISR a favor. Solamente retele el impuesto que pueda tener el empleado a cargo. Posteriormente, podemos hacer el ajuste anual ya definitivo. Y este ajuste anual definitivo lo podemos hacer en la última nómina del ejercicio, ya que tenga mi nómina calculada, ya que tenga ahora sí los ingresos reales del trabajador calculados. Y si aplico ese ajuste anual, el impuesto a cargo igual lo sigo enterando en la clave D002, que es impuesto retenido del ejercicio propiamente. Y si me da un impuesto a favor, lo voy a reportar en la clave O001, que es el reintegro de ISR pagado en exceso, siempre y cuando este impuesto no haya sido enterado al SAT. Entonces, es aquí donde voy a enterar ese impuesto a favor o ese saldo a favor si yo lo realizo en la última nómina del ejercicio. Hablamos de que se puede compensar hasta donde le estoy reteniendo al trabajador. Por lo tanto, se recomienda realizar un tercer proceso de ajuste anual del ejercicio, donde vamos a tener, si todavía tengo unas diferencias a cargo por aplicar al trabajador, ya la clave SAT cambia. Aquí la tengo que enterar en la D101, que es el impuesto retenido del ejercicio. Y esto ya se refleja en otro concepto de OpenHR, en otro DIP, que es el @SIC. Y si me da un saldo a favor, ya lo aplico en la O004, que es aplicación del saldo a favor por compensación anual. Y esto lo vamos a reflejar en el @CIF, @CIF, para que se quede claro que se trate de un impuesto del
ejercicio anterior, que en este caso sería un impuesto del 2021. Y bueno, sabemos que durante este 2021 hubo una reforma a la ley laboral, a la ley fiscal, que impactó a varias empresas por temas de outsourcing o insourcing por sustitución patronal. Para dar cumplimiento a estas normativas, muchas empresas lo que realizaron fue propiamente una sustitución patronal. Otras transfirieron a los trabajadores con reconocimiento de sus derechos adquiridos y algunas otras finalizaron labores con los trabajadores y los volvieron a recontratar para poder iniciar pues una nueva relación de trabajo. Hay muchas dudas sobre qué se debe de hacer o si se debe de realizar ajuste anual para esos trabajadores. Bueno, si se tuvo una sustitución patronal, como comentamos, solamente el ajuste anual está contemplado en la ley del impuesto sobre la renta. Y el tema de sustitución patronal no está contemplado en esta ley. Es un tema que concierne más a temas laborales y temas de seguridad social. Por lo tanto, basándonos en ese supuesto, no se debería de realizar ajuste anual y hay muchos juristas que coinciden con este punto, que no se le realiza el ajuste anual porque se debe de ver desde la óptica del patrón propiamente este proceso de ajuste anual. Y si el patrón ve, él no tuvo a esos trabajadores todo el año. Por lo tanto, basándonos en los supuestos que revisamos del ajuste anual, para ese trabajador, para ese patrón, ese empleado o esos empleados entraron el 1 de enero. Por lo tanto, no se les debería de hacer ajuste anual. Y hay otros supuestos, otros juristas, otros despachos fiscales, donde indican que sí se les debería de hacer ajuste anual, independientemente de que la figura de la sustitución patronal no está contemplada en la ley del impuesto sobre la renta, porque comentan o el argumento que dan es que se le respetaron todos los derechos laborales, se le respetó la antigüedad y es como si no hubiera tenido otro patrón. Entonces, por lo tanto, hay varios despachos fiscales, hay varios criterios fiscales que indican que sí se les debe de realizar ajuste anual. ¿Por qué? Por lo que comentamos, el trabajador no tuvo dos patrones, se le está respetando antigüedad, por lo tanto, sí se le debe de realizar ajuste anual. ¿Y cuál es bueno, cuál podría ser la conclusión de aquí? Aquí sí lo que les sugerimos a las empresas que se encuentren en este proceso de outsourcing y sobre todo pues a los usuarios de nómina, es que se puedan respaldar con el sustento que les pueda dar su área fiscal, planteándoles el caso de que tuvieron una sustitución patronal, de que durante el 2021 están en ese supuesto, para que el área fiscal pueda confirmar, de acuerdo con alguno de los dos criterios que mencionamos, si van a ser sujetos o no de ajuste anual de impuestos. Como comentamos, no van a encontrar un criterio unificado si ustedes también lo buscan. Por lo tanto, aquí sí va a ser que cuente con ese respaldo para saber si les van a hacer o no les van a hacer ajuste anual. Si les van a hacer ajuste anual a los empleados, aquí va a ser un requisito indispensable contar con los acumulados migrados a las nuevas empresas. Y obviamente, pues no olvidar lo que comentamos, actualizar la tabla de impuestos anuales, que generalmente está definida en el sistema de nómina OpenHR con la clave A8. Y bueno, si lo que tuvieron fue una transferencia de trabajadores de tal manera que terminaron la relación laboral y contrataron a los empleados y no fue una sustitución patronal, pues así aquí está muy claro de que aquí sí el trabajador tuvo dos empleadores, tuvo dos patrones durante el ejercicio y por lo tanto
no está sujeto a realizarse el ajuste anual de impuestos. Bueno, vamos a revisar un pequeño checklist de lo que necesitamos en el sistema de nómina de OpenHR para realizar el ajuste anual de impuestos. Primeramente, pues deben de solicitar la carta a los empleados para que ellos confirmen a cuáles se les va a realizar el ajuste anual de impuestos. 2, actualizar la tabla de impuestos anual, que sería la A8. Instalación de las actualizaciones para el ajuste anual, de acuerdo con la pantalla que nos va a mostrar Jorge González en unos minutos. Contar con todos los acumulados del 2021, como comentamos, sobre todo en empresas que hayan tenido un proceso de insourcing. Determinar la nómina o periodos en el cual se va a realizar el ajuste anual de impuestos. En la presentación hablamos que lo podemos hacer en el aguinaldo, dentro de la última nómina del ejercicio o una vez que tengo las nóminas cerradas. Realizar el proceso de validación de parametrización de ajuste anual de impuestos. Eso también lo vamos a ver en la presentación que nos va a realizar Jorge González. Derivado de esta revisión de la parametrización, es posible que tenga que parametrizar los dips de @SIC y @SIC. Esta configuración de los dips se les hizo llegar la semana pasada por medio de un manual. En dado caso de que pues, no lo tuvieran, con mucho gusto se los volvemos a hacer llegar. Capturar las excepciones de empleados a los cuales no les voy a realizar el ajuste anual. Generar el reporte de empleados sujetos a ajuste anual de impuestos para que el sistema me indica a qué trabajadores les va a aplicar ajuste anual de impuestos y a cuáles no. Realizar propiamente mi generación de reporte de ajuste anual de impuestos, ya con los trabajadores a los que decidí realizarles el ajuste anual. Aquí tenemos dos tipos de proceso, simulado y real. Y por último, antes de realizar el ajuste anual con el ejercicio cerrado del 2020, ¿sí? Debemos de eliminar por medio del proceso de incidencias grupales los dips @SIC y @SIC que se asignaron en el ejercicio 2021. Y eso es lo que tenemos que realizar por medio de ese proceso de incidencias grupales. Eliminar los dips de @SIC y @SIC para que yo cuando genere mi ajuste anual con el ejercicio cerrado de manera real, vuelva a asignar esos conceptos, pero ya los saldos que voy a aplicar en el 2022. Bueno, pues vamos a cederle la palabra a nuestro compañero Jorge González para que nos explique en OpenHR cómo realizar esta parametrización. Te recordamos que las preguntas las puedes hacer en el apartado correspondiente para que al final de la presentación pues las podamos leer y les podamos dar respuesta a cada una de ellas. Pues adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge González, soy gerente de Producto Open, encargado del área de desarrollo de Open, mejoras, actualizaciones, migraciones, todo lo que tiene que ver con la parte de programación. Eso me dedico yo en esa parte, en GMP Sistemas. Bueno, en la parte de Open, para poder realizar lo que es el proceso del ajuste anual de impuestos, es necesario realizar ciertas acciones como mencionaba Armando. Una de ellas en principal es revisar que tengamos dado de alta la nómina, la tabla anual del ajuste. Para lo cual entraremos en el módulo de mantenimiento de tablas. Una presentación rápida del OpenHR 10 que están viendo en pantalla es la versión más reciente con la que contamos en GMP, que tiene parte de las, bueno, lo que tiene en versión 7 se tiene en versión 10, con muchas mejoras, nuevos módulos y un reordenamiento en los módulos del sistema. En la parte de administración del sistema, si checan, está ya en la parte inferior.
porque son como que los módulos que se utilizan menos, y dejamos en la parte de arriba los módulos que con más frecuencia se llegan a utilizar. En la parte de administración del sistema existen los módulos de parametrización donde se definen la parte de los conceptos de nómina, los tipos de nómina, los calendarios, mantenimiento de tablas, todo lo que tiene que ver con mantenimiento a catálogos, como vienen siendo centros de costo, puestos, parametrizaciones de impuestos, organización contable, organización de procesos y módulo de utilerías. En este módulo como tal, lo único que nos interesa ahorita es revisar que en la parte de mantenimiento de tablas, el proceso de mantenimiento, ISR, subsidio y al salario. Aquí tenemos que definir cuál es la tabla. Bueno, tenemos que dar de alta la tabla, en este caso la A8, que es la tabla anual de impuestos. Entonces, esta es la que mencionaba Armando hace rato, que en enero de este año salieron las nuevas tablas, tanto mensuales como anuales, y debemos de validar que la información que tengamos aquí sea la correcta. De lo contrario, es entrar y darle mantenimiento. Solamente con posicionarte en el renglón deseado, le das F2 o directo escribe la cantidad. Y así te vas poniendo tanto el límite inferior como la cuota fija, que fue lo que realmente cambió. Los porcentajes siguen siendo, fueron los mismos del año pasado. Y nomás se valida esta información. Le damos guardar y listo. Con esto tenemos ya actualizada nuestra tabla de cálculo anual. Teniendo ya esto, pues ya sigue nuestro proceso normal de la nómina. Entonces, debemos de cargar nuestras incidencias en el proceso de incidencias, en el proceso de cálculo de nómina, generar el cálculo de nómina para poder yo generar mi nómina. En este caso, lo que vamos a hacer es, en el último periodo de la nómina, es donde vamos a realizar nuestro ajuste anual. Como mencionaba Armando, en esta parte pues va a salir el impuesto en contra o en algún momento el impuesto a favor. Que como recomendamos es que se haga el impuesto a favor, se realice en el siguiente ejercicio para poder devolver o como compensar lo que es el impuesto a favor. Entonces, en este caso, el proceso que se viene realizando es un proceso nuevo que hicimos desde el año pasado, en el cual se calcula la nómina para tener nuestros cálculos normales del mes. Es decir, me va a hacer el ajuste de subsidio, el ajuste de, a lo mejor, el impuesto por el mes que yo estoy corriendo. Entonces, con esto podemos ir teniendo nuestra nómina. Entonces, generamos la nómina y tenemos el resultado de la nómina como tal. Si yo valido a un empleado, tengo sus ingresos, tengo su impuesto retenido, que es el impuesto normal del mes, y posterior a esto, puedo, ya tengo como que la información para poder hacer el ajuste anual. Entonces, al hacer el proceso de ajuste anual, nos vamos al módulo de impuestos, ISR, y en el apartado de proceso de ajuste anual de ISR. En esta pantalla, si checan el título, es un proceso de ajuste anual de ISR versión diciembre 2020. Ya que este año no hubo ninguna actualización, ningún cambio en el proceso, entonces nada más es necesario que ustedes validen que tengan esta misma pantalla para poder realizar su ajuste anual. Esta pantalla se tiene tanto en versión 7 como en versión 10. Entonces, con esta existen 4 procesos los que hay que realizar. El primero es una validación simple que va a revisar que tengamos definidos nuestros conceptos nominales, donde podamos tener parametrizado de cierta forma los cambios que hubieron el año pasado, como son el cálculo del ajuste de subsidio. Si recuerdan, hubo el año pasado, a principios del año 2020, un ajuste para devolver o poder retener el impuesto que corresponda cuando el subsidio al empleo no le corresponde al trabajador. Es decir,
Si en el transcurso del mes yo le quité al trabajador menos impuesto porque le estaba dando subsidio, pero a fin de mes el empleado no le correspondía ese subsidio porque sus ingresos fueron mayores, entonces se hace un ajuste de subsidio, se retiene el impuesto que le correspondía y se hace el ajuste del concepto de @sec, que en este caso es el subsidio calculado, pero se realizó en otros conceptos, en el D107 y en otros. Igual ahorita lo revisamos aparte. Entonces, este proceso hay que validar que sí lo tengamos. Entonces, al darle yo validación de parametrización, y al darle el clic al botón de aceptar, me va a mostrar ciertas validaciones que se realizaron. Una de ellas es que tengamos parametrizados los DIPs de devolución y de impuesto a cargo, que son el @SIC y el @SIF, como mencionaba Armando hace rato. Si reviso solamente los DIPs, el mantenimiento de DIPs, voy a validar que el empleado que tenga el DIP @SIC. Es un concepto de deducción que se lo va a descontar al trabajador y donde tengo el importe del parámetro 1 y el parámetro 2, ya que se trata de un concepto de préstamo, el cual yo le voy a ir descontando al trabajador cierto importe en cada periodo de nómina, siempre y cuando el importe del empleado tenga saldo o forma de descontarle este importe. El otro es el @SIF. Viene siendo una percepción, que es una compensación de impuesto de saldo a favor. Como se dice, es una compensación. Si el empleado tiene impuesto a retener, en ese momento yo voy a validar, ¿tengo impuesto? Sí. Entonces le genero este concepto y le va a generar este importe. Y el importe viene siendo lo que el empleado vaya teniendo de impuesto como tal a descontar. Si el empleado tiene un impuesto de 100 pesos y yo tengo una devolución de impuesto de 300, el sistema solamente va a poder compensarle 100 pesos. Y también esto hay que validar, que se tengan dados de alta los conceptos con la clave del SAT. De esta forma yo checo y tengo en el @SIC, que lo tengo en el D101, como mencionaba hace rato Armando, que es la devolución de impuestos retenidos del ejercicio anterior, y el SIF, que se retiene como otros pagos, que es en el saldo a favor por compensación anual. Y la siguiente validación que se realiza es parametrización de DIP de ajuste de subsidio mensual. Aquí me manda un mensaje que dice, no se tiene información de los DIPs de 071 y de 107. Esto quiere decir que en el transcurso del año a ningún empleado se le generó información. Es decir, probablemente los empleados tengan un salario por el cual no les corresponde subsidio al empleo calculado y por lo menos, y por obviedad tampoco les va a hacer un cálculo de ajuste a nivel mensual de este subsidio. Por eso me manda este mensaje. Si yo tuviera información, es decir, acumulados de algunos empleados, me va a poner la palabra OK, diciéndome que sí tengo información. En este caso no hay ningún problema con esta validación. Esta validación me está diciendo solamente que no tengo acumulados porque a los empleados no les correspondió subsidio o no les correspondió ajuste de subsidio. El cálculo de impuestos debe realizar el ajuste de subsidio negativo, es decir, que la @SEC tuviera importes en negativo. Si ese es el caso, significa que si se hizo algún proceso o algún cambio particular al cliente, donde se le hacía una devolución de ese subsidio, que en teoría es algo extraordinario o algo que algún cliente tuvo que haber solicitado. Entonces, en ese caso, deben comunicarse con GMP para poder hacer una modificación a ese proceso.
Que esto yo creo que este año ya no procede porque se tuvo que haber hecho en el año, en el ejercicio fiscal anterior, en este caso en 2020. Y también esto es revisar que la parametrización del DIP de arroba ISP esté correcta, valida que tengamos la clave, que tengamos definido el concepto como impuesto como tal para los FDIs y ese tipo de cosas. Entonces, aquí podemos ver claro que nuestra validación o nuestro proceso está bien y podemos continuar con el proceso de ajuste anual. La segunda opción es capturar las excepciones para ajuste anual. Eso quiere decir es que aquellos empleados que me presentaron carta o que van a presentar carta que no van a querer que se les haga ajuste anual, para que el patrón les habilite una banderita que tenemos en el sistema y no le realice este cálculo. Entonces, al darle captura de excepciones, al darle a aceptar, tenemos varias formas de poder realizar este proceso, en el cual la primera es dar de alta el concepto y al darle yo ejercicio fiscal, en este caso el 2021, y darle el botón de examinar, lo que hace en realidad es buscarme a los empleados que en el ejercicio fiscal anterior se les hicieron, presentaron carta. ¿Para qué? Para evitar que tengamos que volver a capturar empleado por empleado o cargarlos. En este caso, me agarra la información del año pasado y me lo pone en la pantalla para poder darle yo a aceptar. Y a esos empleados los va a poner como que en 2021 presentaron carta. Otra de las opciones es generar un archivo de texto con los empleados que me van a presentar, que me presentaron su carta. En este caso, pues, yo generé un archivo de texto con anterioridad. En el escritorio tengo no ajuste anual, que es realmente un archivo donde viene los números de empleado a 6 posiciones, que son los empleados que yo voy a cargar como no ajuste anual. Entonces le doy, me posiciono a la cuenta de empleado, le doy copiar, busco el archivo donde lo haya depositado, lo doy a aceptar y me lo pone en pantalla. Entonces de esta forma puedo yo generar el catálogo de empleados que no van a presentar ajuste, que no voy a calcular ajuste anual. En el caso del insourcing, como lo que se va a definir es que aquellos empleados que no voy a tener ajuste anual, tendría que cargar a todos ellos, a todos los empleados, hacer un archivo de empleados y cargarlo para que les dé la opción de que no les voy a hacer ajuste anual, ya que el sistema, las fechas de ingreso se mantuvieron de la empresa anterior, entonces no hay forma de poder determinar cuáles sí y cuáles no. Entonces, si a los empleados que vienen de otro patrón, por default no hay que hacerles ajuste, entonces hay que hacer un archivo y cargar de esa forma esta información. Lo voy a aceptar y solamente lo que va a hacer es ponerme la banderita de que el empleado no va a tener ajuste. Otra de las formas en las cuales se genera esto, en la versión de Humanet 10, para aquellos clientes que tienen Humanet 10, donde pueden los empleados generar, bajar información, consultar sus vacaciones, poder actualizar información de ellos mismos. Existe una pantalla, no la puedo mostrar porque no tengo en este caso el Humanet 10 en mi máquina, pero esa pantalla lo que va a permitir es crear un machote de la carta en la cual el trabajador entra, la selecciona, la imprime, la firma y hace la carga de esta carta, hace la carga de esta autorización de no ajuste y la envía al área de recursos humanos o área de nóminas, dependiendo de quién sea el administrador de los archivos. Entonces, al hacer eso, ya el trabajador hizo el envío de su carta sin necesidad de que tenga que ir a la oficina y entregarlo. Ahorita por lo de la pandemia, como muchos están trabajando vía home office, pues es más fácil hacer este proceso que estar esperando que el trabajador me lleve la carta a la oficina. Entonces, esa es una de las ventajas que se tienen también en el Humanet 10 para
este proceso. Ok, ya que tengo cargadas mis excepciones, viene el proceso de determinación de empleados sujetos a ajuste anual. En este caso, al darle a aceptar, me va a pedir de qué nómina, qué ejercicio fiscal es el que voy a calcular, que en este caso es el 2021, y qué orden quiero de clasificación, si es numérico, paterno, materno, nombre, tipo de nómina y número de empleados, si es que le pusiera en el tipo de nómina arroba, o tipo de nómina, apellido paterno, materno y nombre. Esta validación lo que va a hacer es realizar ciertas validaciones para poder determinar si el empleado tiene ajuste o no tiene ajuste. En primera, es el límite de ingresos si es mayor a 400,000 pesos, el empleado ya no se le puede hacer ajuste anual, ya que él está obligado a presentar su declaración anual. Para esto se utilizan ciertos conceptos de nómina, ciertos DIPS, que es el arroba TPG, el PG y el EXE, son como los ingresos normales de la nómina, más algunos conceptos que vienen siendo de previsión social, como pueden ser ayudas de renta, ayudos funerarios, ayudas de lentes, seguro de gastos médicos, algunos de esos conceptos, para lo cual se tienen que crear varios catálogos maestros donde se definen estos conceptos. Por ejemplo, el PS01. Si checan, estoy entrando al módulo de mis favoritos y de aquí yo puedo ver ciertas pantallas que he estado utilizando con mayor frecuencia. En este caso puedo tener yo aquí las pantallas que he utilizado últimamente. En este caso, si busco la pantalla de catálogo maestro, que creo que no la tengo, entonces me voy directamente al módulo de sistema, mantenimiento de tablas, mantenimiento, organización, catálogo maestro, y le pongo el PS01. Y aquí voy a poner los conceptos que quiero que me considere para el cálculo de la base total del trabajador de sus ingresos. Así tengo el PS01, el PS02, que son previsión social, de subsidio de incapacidad, becas, guardería, o los conceptos que ustedes vayan generando. Algunos otros conceptos, y así sucesivamente, viáticos. Entonces, ustedes pueden generar estos catálogos y poner los conceptos que ustedes consideren que son como parte del ingreso del trabajador. Otra de las partes es validar que el empleado haya ingresado antes del 1 de enero, ya que si entró después de enero, no sé, 3, 5 de enero o mediados del año, este empleado tampoco se le debe hacer ajuste anual. O que el empleado sea dado de baja posterior al 1 de diciembre. Es decir, si el empleado está dado de baja, pues todavía no puedo hacerle ajuste anual. Entonces, al generar esto y al darle a aceptar, el sistema por default va a empezar a calcular o va a empezar a sumar la información de acumulados que tenga el trabajador. En este caso, yo ya tengo acumulado de enero a noviembre, la nómina de 1 de diciembre, la nómina de aguinaldo, y vaya a salir aquí. Entonces aquí, por ejemplo, tengo al empleado 1, que tiene un ingreso total de TPG, PGE, EXE y el BGF. BGF es la base gravable de finiquito. Y aquí me dice que el empleado no es candidato a ajuste anual. Y tengo dos causas, que es la 3 y la 2. Ahorita vemos cuáles son las causas. Después tengo otros empleados que tienen ingresos menores de 182,000, 65,000. Entonces, en este caso, sí se les va a hacer ajuste anual. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tengo este otro, el empleado 20, que tengo la opción 1 y 2. Y me va generando las diferentes opciones, el 2 y 4. Entonces, me voy a la última hoja. En este caso, a la hoja 6. Y aquí me dice que la opción 1 o la causa 1 significa que haya dejado de prestar servicios antes del 1 de diciembre del año. En este caso tengo 32 empleados que hayan obtenido ingresos anuales que excedan de 400,000 pesos. Tengo 49 empleados
que comunicaron que por escrito que van a presentar su declaración anual, en este caso fueron 8, y que se hayan sido contratados en el ejercicio en curso, es decir, que hayan entrado después del 1 de enero. Entonces, de esta parte tengo los empleados, a cuales sí les voy a hacer ajuste anual y a cuales no les voy a hacer ajuste anual por alguna de las causas mencionadas. Okay. Ya que tengo esto, ya que hice la determinación de empleado, ya que hice lo que es la parte de excepciones, ya viene el proceso de cálculo. Para lo cual, ya tuve que haber generado mi nómina, como decía en un inicio, para que el sistema pueda determinarme la base completa de lo acumulado de enero a diciembre y con los movimientos de la nómina actual me haga el cálculo, simulando que ya es mi último periodo, bueno, no simulando, siendo ya mi último periodo del año, en el cual voy a hacer lo que es el ajuste anual. Voy a aceptar y aquí me va a pedir ya información. Aquí sí he requerido el tipo de nómina, como realmente aquí lo que voy a generar es leer la información de los empleados de esta nómina y la información de la nómina que tengo activa. ¿Se podía haber hecho en el aguinaldo? Sí, y esto lo que hace es agarra la información de enero a diciembre, le suma el aguinaldo que estoy pagando, que está en la nómina activa, y me proyecta las nóminas que faltan. Es decir, si estaba en la primera quincena acumulada, me va a proyectar el último sueldo, solamente el sueldo en este caso. Me proyecta el sueldo y me hace el cálculo del ajuste y al final le descuenta el impuesto de la última quincena y me hace lo que es el ajuste como tal. Y el que vamos a estar viendo ahorita, que es en el último periodo del año, perdón. En el último periodo del año, que va a ser agarrar la información de enero a diciembre acumulada, más lo que tengo en la nómina activa, y en esta parte me va a hacer el ajuste de impuesto. Si le doy el último periodo del año y le doy a aceptar, le puse la opción de solo listado. Esto lo que hace es solamente hacerme el cálculo sin afectarme nada de la nómina. Y aquí me va a mostrar un reporte con varias columnas, las cuales vamos a explicar ahorita. Viene siendo, por ejemplo, el empleado 2, que sí se le va a hacer ajuste anual. Si checan, tengo un empleado 1, que es el empleado que tuvo un ingreso mayor a $1,000,000. Entonces, ese trabajador no me lo muestra porque a él no le voy a hacer ajuste anual. Tengo la base gravable, que es el TPG, PGE y la base gravable de finiquito. Tengo el impuesto retenido de enero a noviembre. Tengo el subsidio al empleo calculado, el subsidio al empleo pagado. Y después tengo ya la información del mes de diciembre. Es decir, tengo los acumulados grabados del mes de diciembre, el impuesto retenido en diciembre, el subsidio al empleo calculado, la información de la nómina actual, es decir, la información de la nómina que tengo activa, el impuesto retenido en el mes de diciembre y el subsidio también de la nómina activa. Perdón, estos últimos son de las nóminas activas. Y después tengo una base del mes de diciembre, la cual va a ser sumada a la información que tengo de enero a noviembre. Y aquí ya tengo la base de la parte anual, que es la parte que está del último bloque del reporte. Tengo el total grabado, el total de impuestos retenido en el ejercicio, el impuesto también incluyendo el de la nómina activa. Entonces, hace el cálculo del impuesto, me saca una diferencia a cargo, el impuesto a cargo, y ya únicamente me pone en la última columna, en las últimas dos columnas, si es un saldo a favor o si es un impuesto en contra. En este caso, tengo un impuesto en contra de 1,434 pesos, que será lo que le descontaremos en esta nómina, siempre y cuando no exceda del 35% de la base como tal. Entonces, esto tiene un tope a esta cantidad. Entonces, si yo reviso esta parte, pues es generar, tengo algunos empleados que tengo subsidio al empleo,
que en algún momento le calculé un impuesto y tiene un impuesto en contra, un impuesto a favor. Entonces, es una devolución de impuesto. Checa, la mayoría tengo con impuesto en contra y así sucesivamente. Entonces, con esto ya puedo validar, hacer sus cálculos, validaciones, y al final del reporte pues, viene como que una pequeña guía de lo que está haciendo, que integra cada una de las diferentes columnas. Si checan en la parte de arriba, tengo los números de cada una de estas, y aquí tengo la información de lo que está integrado en cada una de estas columnas. Por ejemplo, nos vamos a ver al empleado 2, por ejemplo, que tengo un impuesto a aplicar de 1,434 y tengo al empleado 5 que tiene un impuesto a favor de 1,239. Entonces, al yo realizar este proceso de forma de listado y actualización, lo que va a hacer es me va a ir y me va a aplicar la información, me va a crear un concepto nuevo en la nómina con la palabra ajuste, definiendo que es un ajuste al impuesto, tanto en devolución como en contra. Lo voy a aceptar. Y entonces, si me voy ya yo a los movimientos de nómina del empleado 2, me voy a proceso de nómina, consulta de movimientos, la nómina NQ, percepciones y deducciones. Si checan, me aparece el concepto de la devolución de impuesto, del ajuste del impuesto. En la parte de referencia aparece la clave, la palabra ajuste. Esto significa que yo tengo un impuesto en contra de 1,434.18, que es lo que realmente le voy a reportar al SAT como impuesto adicional del ajuste anual. Esto me modifica directamente los movimientos de la nómina. Si yo por alguna situación vuelvo a calcular la nómina, este concepto va a desaparecer, porque realmente estoy calculando como si fuera una nómina normal. Entonces tendría que volver a realizar el proceso de ajuste anual con la opción de listado y actualización. No va a afectar nada más, solamente es generar el proceso. Como ya corrí la parte de determinación, todo eso ya se queda guardado. Entonces solamente si yo recalculé nómina, repito, solamente volver a generar el proceso de listado y actualización. Okay, tengo ya generado esto. Entonces me puedo volver a ir al proceso y generar mi proceso normal de la nómina. Generar la póliza contable, generar los recibos FDI, generar transferencia bancaria, todo su proceso normal de la nómina y terminar con el proceso de acumulación de esto. Como recuerdan, para poder yo acumular la nómina, debe de estar en estatus de acumulación. Entonces le cambio a estatus de acumular nómina y me voy al proceso de acumulación de nómina, cierre, NQ, le doy a aceptar y esto lo que va a hacer es acumularme la nómina para yo poder ya cerrar mi ejercicio fiscal ya acumulando todas las nóminas. Ya que tengo acumuladas todas las nóminas, tendremos que hacer como que el proceso final de ajuste anual, el cual lo que va a hacer es generarme una incidencia en la tabla de incidencias del trabajador con el impuesto en contra o el impuesto a favor que todavía tengamos con el trabajador. Me voy a ir de nuevo al módulo de impuesto sobre la renta. Viene este proceso como tal. Como recuerdan, pues ya tengo yo generada la información del último periodo. Entonces, para yo poder hacer el siguiente proceso, que es ejercicio fiscal cerrado, si checan en la parte de abajo viene asignar saldo a favor para compensación versus impuesto con el DIP @CIF, que es cálculo de impuesto a favor, o el @SIC.
Pero normalmente si yo del ejercicio fiscal anterior hice el ajuste y tengo información de estos DIPs en la nómina actual, esto lo que puede ocasionar es que pueda duplicar estos conceptos. Entonces, el primer paso que hay que hacer antes de correr este último proceso es eliminar estos conceptos de la tabla de incidencias. ¿Y cómo lo hago? Me voy directamente al módulo de incidencias, asignación, grupal, le doy el tipo de nómina que estoy generando, le doy la opción en el parte de proceso le doy opción de baja, y aquí asigno estos dips, el @SIC y el @SIF. Entonces le doy, pongo estos dos conceptos, le doy a aceptar, y lo que va a hacer es eliminarme la información que yo tenga guardada de esas incidencias. Ya que, como decía Armando, solamente tengo opción de poder descontar el impuesto a favor o el impuesto en contra, perdón, en el ejercicio donde entra. En este caso, del 2020 solamente lo puedo descontar en 2021. Entonces, al hacer este proceso, yo ya mis tablas o mi información que tengo de incidencias, está eliminado ese proceso. Entonces me voy de nuevo al módulo de ejercicio fiscal cerrado, le doy a aceptar, y aquí algo que se me pasaba, en la parte del número de periodos a descontar. ¿Esto qué significa? Que aquellos empleados que yo tenga un impuesto en contra, debo definir en cuántos periodos de nómina les voy a hacer este descuento o esta retención. Entonces en este caso le puedo poner 2, 4, 6, lo que ustedes consideren para hacer esta devolución. Le voy a poner yo 6, en teoría, para que lo haga en enero, febrero y marzo, que lo más recomendable es que hacerse en menos tiempo, ya que esto se debe de devolver antes de la declaración, antes que los empleados puedan hacer su ajuste, su declaración, que sería antes del 30 de abril. 30 de abril. Entonces le voy a aceptar, y esto lo que va a hacer es directamente generarme la información, y como les decía, me va a hacer la asignación en automático del concepto de devolución en los conceptos que yo tenía. Si checan, por ejemplo, aquí tengo un saldo a favor de 18 pesos, de 67 pesos. Los demás salieron en cero porque yo ya les hice la retención del impuesto en contra en el último periodo del año. Entonces, si me voy a revisar un trabajador, por ejemplo, el empleado 5, que tiene un impuesto de un saldo a favor de 18 pesos, me voy a las incidencias, consulto el empleado 5, y tengo aquí el @SIF, que es el concepto que tengo de devolución, con los 2021. Si checan en el listado, me parece 18 pesos, pero en la parte de acá me aparece 17.65, ya que en estos reportes me está redondeando el importe como tal. Entonces, eso sería lo que yo le voy a devolver al trabajador, o le voy a compensar en el siguiente ejercicio fiscal. En este caso sería en el 2022, con este dato, y esto pues ya realmente en el SAT, yo le voy a decir cuando genere la primera nómina de 2022, que tiene un impuesto a favor dentro del CFDI, y ya le voy a estar notificando al SAT que le estoy devolviendo estos impuestos. Si tuviera un impuesto en contra, me aparecería el @SIC con el mismo dato, que sería el parámetro 1, que sería el monto a descontar cada periodo, y el saldo definitivo en el parámetro 2. Igual en referencia va a aparecer 2021. Como tal, este sería ya nuestro proceso, tanto en la nómina, en el último periodo de la nómina, del último periodo del año, y como en el ejercicio como final del proceso. Este último proceso lo puedo hacer tanto al final de acumular mi nómina o al inicio del siguiente ejercicio. Que obvio, para poder empezar nuestro siguiente ejercicio debemos hacer la apertura de calendarios,
tenemos que hacer la apertura de cambio de ejercicio y ciertas actividades para hacer el proceso de cierre anual dentro del sistema, para lo cual se va a realizar el próximo martes 21 a las 11 de la mañana para este siendo nuestro último webinar del año. Y ya el próximo año tendremos diferentes webinars en el transcurso del año con diferentes temas. Bueno, esto sería como que nuestro proceso de ajuste anual de ISR. Y ahorita la siguiente fase será revisar la parte de preguntas y respuestas para poder aclarar las dudas que se hayan surgido. Déjenme ver las preguntas. Ok, aquí Fernando Hernández pregunta si, dado que el div@cif es un concepto de fijo, no es incidencia, como mencionamos, se debe de eliminar de la tabla de incidencias con el proceso de baja grupal de estos conceptos, tanto el @cif como el @sic. Después pregunta Humberto Morales. Perdón, ¿podrían bajar un poquito el aro? ¿Qué pasa si tengo un colaborador en incapacidad por maternidad desde la segunda quincena de noviembre, por lo que su percepción es de 0, en percepción grabable, no aparece en el listado de ajuste? Sin embargo, solicito que se le haga 400,000. $4 millones, pero son 400,000, me imagino, en el siguiente ejercicio. O hacerlo al final, en la última opción que teníamos, que es la de ejercicio cerrado. Y lo que va a hacer es hacerle el ajuste de enero a todo lo que haya tenido y asignarle la incidencia de @sic o @cif para que en el siguiente ejercicio se haga esta devolución o esta retención de impuesto en contra o a favor que tenga, hasta que el empleado tenga de dónde descontarle. Es decir, si es una incapacidad de maternidad que empezó en noviembre y termina en febrero, entonces hasta cuando el empleado tenga sus de nuevo ingresos, es donde le va a hacer esta devolución o esta retención de impuestos. Esas fueron todas. Okay, también preguntaba que si el empleado no aparece en el listado de ajuste anual. En este caso puede ser porque que haya tenido o haya presentado su carta con anterioridad y no aparezca, y por eso no aparece en el listado de ajuste anual. Entonces habría que validar que si el empleado no esté dado de alta en excepciones y volver a generar su información. Eli G pregunta: definitivamente ustedes recomiendan compensar el saldo a favor si los empleados de la siguiente nómina 2020, pero sí puede devolver el dinero de empleados en la misma nómina de ajuste. Bueno, lo que entiendo de la pregunta es que si un empleado tiene impuesto a favor, si lo puedo devolver en el último periodo de la nómina o debe ser en las nóminas de 2022. Lo puedes hacer en el 2021, en este caso en la última nómina, siempre y cuando esta devolución de impuesto sea menor o igual a lo que yo ya retuve en el mes de diciembre. Por ejemplo, si yo tengo una devolución de impuesto de 500 pesos, pero en la primera nómina de diciembre y en el aguinaldo solamente le he retenido 300 pesos,
no podría devolverle los 500 porque yo ya solamente tengo un saldo de 300. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que no le puedo devolver más del impuesto no reportado al SAT. Entonces, si yo ya reporté lo de noviembre, ya no tengo de dónde poder devolverle ese importe. Entonces, ahí sí tendría que hacer la devolución en el siguiente ejercicio. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien tenga algo más. Esperamos 2 minutos y no daremos por concluido este webinar. Y recordándoles que la próxima semana, el martes, tendremos nuestro último webinar, que será de cierre anual. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Los esperamos en el próximo webinar. Les agradecemos su presencia, Luzma, Armando y su servidor Jorge, en estar presentes en este webinar. Muchísimas gracias. Tengan muy buen día y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias.